Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Espero que se encuentren con bien, ¿verdad? Y siempre orando a Dios por aquellos que están enfermos. Por eso de que como dicen que hay muchas, que triple, que el flu y que el RSV y que el COVID. Entonces siempre orando a Dios, ya, para que siempre estemos con sanidad, pero sobre todo, ya, como lo que Dios es lo que más le importa, es nuestra salud espiritual, ¿verdad? Es lo que más importa. Entonces, hermanos y amigos, vea, pues que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Ahora espero que todos hayan disfrutado una hora más de sueño. Y para que estemos bien despiertos y nuestros oídos bien atentos a la palabra de Dios. Ahora, el mensaje del día de hoy se titula: si Dios es amor, ¿por qué se condenan las personas? Vean. Si Dios es amor, ¿por qué se condenan las personas? Y la escritura base está entre los capítulos que leímos esta semana, que viene siendo la escritura base Juan 3, 16 al 21. Juan 3, 16 al 21. Les vamos a comenzar con el versículo 16 y 17. En Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, para que quede bien claro, si nos vamos al mero principio, desde Génesis, cuando Dios creó al mundo, Él lo hizo perfecto. Acuérdense, cuando Dios hizo al mundo, Él lo hizo perfecto. Toda la creación era buena en gran manera, ¿se acuerdan? Pero ¿se lo encargó a quién? Se lo encargó a Adán y Eva. O sea, todo esto yo lo hice, ahora se los encargo a ustedes. Ustedes son los administradores, ¿ya? Ustedes son los mayordomos. Ustedes son los que entonces tienen la autoridad para hacer lo que van a hacer en la tierra, ¿verdad? Pero ellos, ¿verdad? En vez de hacerle caso a Dios, ¿verdad? El Padre de toda verdad, en vez de hacerle caso a Dios, le creyeron al diablo. ¿El padre de qué? El padre de mentira. Y de ahí que entrara el pecado al mundo, y por el pecado, la muerte. Dice Romanos, cuando uno lee ahí en Romanos, dice que como la muerte entró por causa del pecado. O sea que antes de que hubiera pecado, no existía la muerte, no existía la muerte. Eso es el resultado del pecado. Bueno, entonces, por un lado vemos la belleza de la creación. ¿Cuántos de ustedes disfrutan de la creación? De la belleza de la creación. Aquí les voy a mencionar diferentes cosas. Los ríos. ¿Cuánto les gustan los ríos y los arroyos y cómo suena y todo? Bien bonito, bien bonito. Los árboles. No, y no se diga aquí, ¿verdad? Que se pueden ver las 4 estaciones del año. Árboles bonitos. Y me acuerdo cuando entonces viajé de allá de Cincinnati para acá, cuando allá ya estaban los árboles así pintados, anaranjados, amarillos, y todavía había unos verdes, pero todo así, ¿verdad? Y unos hasta casi como el color así de los asientos, rojo oscuro, de marrón, pero brilloso, no como seco, sino brilloso. Entonces, wow, o sea, yo quería tomarle foto y digo, no, las fotos no le hacen justicia a lo que yo puedo ver con mis ojos, ¿verdad? Las montañas, ¿no? Ya no se diga cuando vamos para allá y están las montañas, allá pues de donde yo vengo, o sea, a uno se le llama regiomontano, porque es región montañosa y por eso se llama Monterrey, como el rey de las montañas. Es bonito, bonito. Los lagos, ¿cuántos les gusta ir a lagos, verdad? A los mares, los océanos, el arco iris, las nubes, el cielo, los atardeceres, los amaneceres, las estrellas, mi esposa. Sí, un punto a mi favor, así, ¿no? O sea, de que viendo toda la belleza, ¿no? Toda la belleza que podemos ver de la creación. Acuérdense que cuando Adán vio a Eva, wow, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿verdad? Será llamada varona porque el varón fue tomado. Pero entonces uno puede ver esa belleza hermosa, ¿verdad? Pero por el otro lado, por el otro lado, vemos las cosas feas de la creación y recordar la causa, que la creación fue maldecida por causa del pecado. ¿Ahora a qué me estoy refiriendo? Bueno, ¿se acuerdan que como hasta mencionaba
Dios, ¿verdad? Con Adán, que producirá cardos y espinos, ¿se acuerdan? Ya todo eso era la maleza, lo malo. En el caso de la mujer, ¿se acuerdan qué cosa incluía? Los dolores de parto. ¿O a cuántos de ustedes les gusta sentir los dolores de parto? No, hombre, entonces por un lado, pues sí, digan, o sea, vemos lo precioso de la creación, pero por otro lado vemos las cosas malas, pero desde ahí, desde el principio se menciona eso, como por causa del pecado. Los espinos, los dolores de parto, el trabajo pesado, ¿se acuerdan que dijo que con el sudor de su frente? ¿Verdad? Antes sí trabajaban, ¿se acuerdan en el huerto y todo eso? Pero ahora les va a costar, ¿verdad? Enfermedades, animales matándose unos a otros, porque acuérdense que antes hasta los animales era la misma comida que Adán y Eva, que todos eran vegetarianos. Entonces, no se andan comiendo unos a otros. Y ahora, ¡wow!, uno puede ver ahí National Geographic o qué sé yo, o algo, y andan en Discovery Channel, y andan ahí matándose unos a otros para comerse. Ahora ya no se diga ya personas matándose unos a otros por causa del pecado. Terremotos, inundaciones, tornados. Hace poco pasó uno, vea un tornado, se mencionaron ahí. Huracanes, incendios forestales, sequías, desiertos inhabitables, etcétera. ¿La causa? El pecado del hombre. Entonces uno puede ver, pero como al principio de la creación, cuando él creó todo, todo era perfecto. Pero entonces podemos ver que todo fue maldecido por causa del pecado del hombre. ¿Verdad? Pero entonces, en otras palabras, ¿verdad?, cuando dice ahí el versículo 17, ahí en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ¿por qué vino a salvarlo? Porque ya está perdido. Ya está perdido, ya está condenado. Entonces, hermanos, no hay país sin pecado. ¿Hay pecado en Estados Unidos? Sí. ¿Hay pecado en México? Sí, ¿verdad? ¿Hay pecado en Guatemala? Sí. ¿En El Salvador? ¿En Honduras? ¿En Nicaragua? ¿En Costa Rica? ¿En Panamá? ¿En Colombia? ¿En Ecuador? ¿En Perú? ¿En Uruguay? ¿Paraguay? ¿Sí me explico? O sea, todo hasta la Patagonia. Hay pecado en todas partes. Y es lo que echa a perder, ¿verdad? Todo lo de este mundo. O sea, lamentablemente, pues este mundo está condenado por sus propios actos. ¿Qué dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9 al 10? 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9 al 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 y 10. Dice, el Señor no retarda su promesa. Se está refiriendo a la promesa de su segunda venida, ¿no? Y de todos los cielos nuevos y tierra nueva. Pero el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, o sea, que ninguno se condene, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Imagínense algo así como lo que le pasó a Sodoma y Gomorra, pero a nivel mundial, ¿verdad? A nivel mundial antes ya fue lo que fue el diluvio que cubrió toda la tierra en los tiempos de Noé, pero ahora es por fuego. Pues imagínense algo así, ¿verdad? Como un Sodoma y Gomorra, pero ya de manera mundial, ¿verdad? El mundo se va a acabar, ¿verdad? Ahora, lo que llaman del clima, el cambio climático, el cambio climático no es nada en comparación a lo que describe aquí que va a pasar otra vez porque se estaba condenando entonces las personas por su pecado. Es como me acuerdo que había una maestra que decía, tal vez a ustedes también tuvieran alguna maestra que les dijo así, ¿vea?, cuando venían los exámenes y que había que estudiar y todo y pongan ahí papel y lápiz y todo. Y luego había unos que tronaban, así dicen, ay, troné, ¿verdad? No pasó, ¿verdad? Pero entonces la maestra decía, yo no los reprobé. ¿Y qué decía? Ustedes se reprobaron. Ustedes se reprobaron. Yo no los reprobé. Ustedes se reprobaron. ¿Por qué? Porque no estudiaron. Entonces ustedes son la causa. Me acuerdo cuando había un maestro, ya después más adelante, que decía,
si a tiro, o sea, ya hablando de todo el semestre, decía, si ustedes reprueban, es porque sí se lo merecían. O sea, porque él hacía muy fácil los exámenes y decía que estudien y todo eso, lo hacía muy sencillo. De tal manera que decía, ya si reprueban es que se lo merecían, ¿verdad? Entonces sí pasaba así. Entonces, como decimos, ya como acabamos de leer en 2 de Pedro capítulo 3, el cambio climático no es nada lo que viene. Pero, y ese es un pero bueno, pero Dios nos ofrece salvación de eso, de que no vamos a tener que estar aquí, así como Lot no tuvo que estar ahí en Sodoma y Gomorra. Y es una representación de la segunda venida y cómo Dios nos rescata. Entonces Dios nos ofrece salvación si creemos y obedecemos a su Hijo Jesucristo, vea, como Señor y Salvador. Continuando ahí en 2 de Pedro capítulo 3, vean lo que dice el versículo 11 al 13. 11 al 13. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, ¿por qué? Porque eso es lo que dura. Nuestra santa y piadosa manera de vivir, eso es lo que dura, eso es lo que lleva. Entonces es como que si uno estuviera haciendo tesoros en el cielo, donde la polilla, vea, no está, donde no se corrompe nada, donde no hay ladrón que mina o que hurte. Y esto me está recordando en algo. Por lo mismo que estamos atesorando allá, es obviamente en vez de atesorar aquí. Es decir, ¿por qué? Porque aquí dice lo que aquí es, no permanece, vea, pero lo que es de Dios, vea, permanece para siempre. Y porque también esto me recordó a cuando pasó eso del tornado. Y yo ya lo vi en las noticias ya después de rato, ¿no? Pero, mira que hubo tornado en X y Y estado. Y había un ejemplo de una familia que apenas un par de semanas habían terminado de trabajar bastante en su casa y ampliarlo y ponerlo bonito y todo. Y vino el tornado y ¡pah! Y todavía ni siquiera le habían puesto seguro. Pero, o sea, es la cosa. O sea, entonces ya se imagina esa persona, mi tesoro, ya todo lo que le puse y pum. Entonces cuando dice aquí, ¿verdad? Que como todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Porque sí, porque si nuestra inversión es en lo terrenal y no en lo celestial, estamos perdiendo, ¿verdad? Vamos a perder tarde o temprano. Dice el versículo 12, 2 de Pedro 3:12. Esperando, o sea, estamos viviendo santa y piadosamente, ¿por qué? Versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, ¿qué dice ahí? Encendiéndose serán deshechos y los elementos, fíjense, los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Entonces, por eso dice eso de andar en santa y piadosa manera de vivir, o sea, esperando ese día. Porque ¿quiénes son los que van a estar viviendo en esos cielos nuevos y tierra nueva? ¿Otra vez pecado? No, sino pura justicia, pura santidad, ¿verdad? Pura piedad. Entonces, ahorita Jesús está buscando a ciudadanos de ese reino celestial. Ahorita está buscando a esos ciudadanos que quieren estar, como dicen ahí en los barrios, en un barrio bueno. No como que de repente están, según usted, en un barrio bueno y de repente llega alguien, una familia que, lo dice, ya se echó a perder el barrio, así dicen, ¿verdad? Entonces, en el cielo no va a haber eso de que andar echando a perder el barrio. No, no, no. Entonces, por eso desde ahorita tenemos que demostrar que realmente nosotros sí pertenecemos al reino celestial. Porque si queremos andar como nosotros queremos, sino como Dios, tú no eres de aquí, ¿verdad? Entonces acuérdense que en el Apocalipsis dice que hasta va a haber una muralla, ¿se acuerdan? Una muralla. Dice que todos esos, si menciona pecados, los que andan pecando, dice, no entrarán en ella, ¿verdad? Es bien claro. Y luego continuando ahí, el versículo 13, bueno, es lo que ya mencionamos, pero nosotros esperamos según sus promesas, que es lo que decía que el Señor no retarda su promesa. Entonces está sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Volviendo otra vez al pasaje que vimos original, Juan 3, 16 al 18, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18, que dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, pues sí, es que piénsenlo. Si no crees en aquel, en el único que te puede salvar, ¿cómo pretendes salvarte? O sea, es el único que te puede salvar y tú no le crees. Pues entonces, ¿cómo te vas a salvar? Tal vez unas personas han de pensar que, pues solo por obras, ¿verdad? Haciendo obras. Pues te estarás haciendo puras cosas obras, pero como quiera, tú tienes que pagar por el pecado que has hecho. Y nadie de aquí puede decir, yo jamás he pecado. La Biblia lo menciona, ¿verdad? Nadie puede decir que jamás ha pecado. Todos han pecado, estamos estudiados de la gloria de Dios, pero es el Señor Jesucristo entonces el que nos puede dar la salvación. Pero entonces sí, entonces no es el hecho de que qué tantas obras seas, sino es el hecho de que y que todos los pecados que has cometido, alguien los tiene que pagar. Y si no va a ser el Señor Jesucristo, porque no crees en Él, ¿quién va a ser? Pues tú solito. Entonces por eso, por obras, entonces no, solo por obras, no se puede. Adorando dioses falsos. Digo, porque en toda la tierra, en diferentes países, creen en diferentes ídolos y dioses, y son obviamente dioses falsos, y adorando ídolos, pues no se puede, ¿verdad? O orándole a ancestros, ¿verdad? Que uno piense, pues mi ancestro se fue al cielo, pues ahora le voy a pedir, ¿verdad? Que entonces ahí me haga cachito. Y entonces luego, no, o sea, acuérdense, el único que nos puede salvar es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos, ¿verdad? Es solamente Jesucristo, es exclusivo. Pero lamentablemente hay quien dirá que cree, pero no obedece. Dice creer, pero no obedece. ¿Cuántas personas dicen, yo creo en Dios, ya, yo creo en Dios? Y no obedecen, ¿verdad? Es como los demonios, o sea, acuerdan que la Biblia dice, ¿verdad? Los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Pero es vano porque no obedecen, no se arrepienten de sus pecados. Y es por eso, vea, que aunque Dios sea un Dios de amor, las personas se condenan solas, porque prefieren, ¿verdad?, creer las mentiras del diablo. ¿Por qué? Por conveniencia, porque no quieren dejar de pecar, no quieren dejar de hacer sus condenadas obras. Miren lo que dice Juan capítulo 3 ahí mismo, pero fíjense el versículo 16 al 21 donde queda bien claro de cómo es que la gente se condena. Otra vez, Jesús dijo, no mandó a su Hijo Jesucristo el Padre para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero ¿qué pasa? Entonces, ¿cómo se condenan? Juan 3, 19 al 21. Y esta es la condenación. O sea, esa es la manera en que se condenan las personas. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, ¿verdad? Sus obras eran malas. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué le hace a la luz? Dice que aborrece la luz. Hermano, cuando usted está haciendo luz en una parte, es por eso que lo aborrecen. Es una parte, me refiero, que están haciendo mal. Entonces, si usted, como dicen, pues si hasta aborrecieron a Jesús, ¿cómo no van a aborrecer a nosotros si es que estamos haciendo luz entre las tinieblas? Entonces dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras, ¿qué dice? No sean reprendidas. Mas, pero, el que practica la verdad viene a la luz, ya sea que él practica la verdad o el que quiere practicar la verdad, ¿no? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Están las personas que no quieren abrir la Biblia porque dicen, no, o sea, me siento mal y todo eso, por lo que dice, y por eso la cierran, aborrecen la luz. Pero no, si entonces, ¿qué es lo que hace uno? Ay, pues aunque me cale y todo eso, lo tengo que ver, ¿para qué? Para que entonces yo ver qué es lo que a Dios no le agrada, para yo dejarlo de hacer y ver qué le agrada para entonces hacerlo. ¿Cuántos de ustedes han ido al dentista?
al dentista. O tienen así la dentadura perfecta, ¿no? Y luego les han hecho eso de... Y dicen, no, hermano, no me torture, ¿verdad? ¿A poco siente bien rico cuando va al dentista? Pero como quiera va, ¿no? ¿Y por qué va? Pues porque lo necesito, ¿no? Tengo una caries, me duele la muela. ¿Cuánto les ha dolido la muela? Bastante. A unos no, vea, pero qué bueno. Pero entonces es bien feo, vea, bien así, hasta le duele toda la cabeza. Y sí, pues el cerebro y todo eso tiene conexiones nerviosas directamente con los dientes. Pero como quiera, entonces, ¿qué? Porque usted sabe que hay algo mal en usted. Hay algo mal en usted y usted quiere remediarlo, aunque duela, ¿verdad? Entonces yo me quedo cuando yo era niño, pues la manera en que iba era que me acostaba en el regazo de mi papá. Entonces primero era mi papá el que se sentaba y luego yo me sentaba sobre él, ¿verdad? Y era un amigo de él, ¿verdad? El que hacía eso, todo eso. Nada, es que a veces se equivocaba y a mí me decía el nombre de mi hermano. Y decía, mi hermano se llama Loni. Decía, Loni, Loni. Y es que yo me dormía. Imagínense, están así, según esto ahí. Y me dormía, entonces por eso me despertaban, ¿verdad? Entonces, no, pues qué bueno, ¿verdad? Qué bueno fuera que siempre fuera así, ¿verdad? Pero yo me dormía ahí en la silla del dentista. Entonces, pero es otra vez, más el que practica la verdad o quiere uno practicar la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, ¿verdad? Ahora, entonces, hermanos y amigos, vean, yo prefiero ser reprendido a ser condenado. O sea, yo prefiero que otra vez que abra la Biblia y lea lo que dice y yo sentirme reprendido a ser condenado. Obviamente estoy diciendo que soy reprendido y que entonces yo cambio, ¿no? O sea, yo obedezco entonces esa es la manera en que entonces yo no voy a ser condenado. ¿Se acuerdan que como hablando de la cena del Señor, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en ese pasaje menciona que somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo? Hablándole a cristianos, ya. Pero en el caso del que no es cristiano, vea, no es hijo de Dios, pero entonces esa persona tiene que entender, vea, lo que dice la palabra de Dios y creerla, sobre todo creerla, porque muchos la entienden, pero no la quieren creer, y es el creer lo que entonces hace la diferencia. Entonces sí, yo sé, vean, que alguien lo reprenda a uno, se siente muy feo, se siente muy feo. Es más, hasta dice en la palabra, ¿no? En Hebreos, que el ser disciplinados por Dios, obviamente para nosotros ya no nos causa ningún aliento, o sea, a veces nos causa, pero entonces, ¿qué es? Para que practiquemos de su santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. En ese mismo pasaje está ese otro versículo, dando a entender que por qué es que quiere que practiquemos su santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, es por eso, vea, que entonces, otra vez, como les digo, es por eso que una persona, vea, que tal vez quiera a usted le pregunta, bueno, ¿cuál es la verdad? Uno dice, pues esta es la verdad. O sea, si te duele, si te ofende, pues eso ya es problema tuyo, no es problema de la luz, es problema de las tinieblas. Entonces, sí, y es por eso, vea, que las personas, la gente mala, no quieren ni siquiera tener cerca a un cristiano. Estoy hablando de un cristiano de verdad, no nada más de los dientes para afuera. No quieren tener a un cristiano cerca. ¿Por qué? Porque aunque el cristiano no diga nada, ya su propia conciencia los reprende. Ya su propia conciencia los reprende. Me acuerdo que había una iglesia que decía, dentro de las cosas que eran como su propósito para existir como iglesia, me refiero como congregación, decían salvar a los perdidos, edificar a los cristianos y decía ser una conciencia para la comunidad. Ser una conciencia para la comunidad. Entonces es muy importante, hermanos, que sí, o sea, aunque la reprensión pueda hacernos sentir mal y todo eso, es mejor eso a que nos condenemos. Me acuerdo cuando apenas llegamos aquí a Silver Spring y los hermanos lo decían de manera jugando, ¿no? Pero se me hacía curioso porque nunca había escuchado esa frase así entre los hermanos. Que de repente, no sé, estamos ahí reunidos los varones ahí abajo, qué sé yo, y de repente ya sea el hermano Roberto Rodríguez, o otros, repréndalo, hermano, repréndalo, hermano.
Y yo me acuerdo que entonces yo escuchaba eso aquí, ¿verdad? Que sí, entonces también así entre los hermanos de la iglesia. O sea, no sé, porque algo que habrá dicho o algo así, ¿verdad? Y lo decían, pero de broma, ¿no? No porque era digno de reprender, pero sí, repréndalo, hermano, repréndalo, hermano. Y me acuerdo que era aquí la primera vez que escuchaba eso, ¿no? De que unos se dijeran a otros, de, hermano, repréndalo. Yo creo ya después me dejaron de decir porque la tomé en serio, a decir. Ya después sí estaba ya reprendiendo mucho. Pero no, eso es cuando me decían era de broma. Pero por eso el malo está feliz cuando está acompañado de sus amigos que también quieren hacer maldad. O sea, a diferencia del que se sienten mal cuando está un cristiano ahí, es por eso que les gusta estar entre sus amigos o sus familiares que pecan junto con él en vicios, en fornicaciones, en idolatrías, en pasiones, en mentiras, en chismes, en codicias, en lascivias, etcétera. Les gusta estar, ¿verdad?, en medio de las personas que también les va a estimular a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque no hay reprensión. Todos se saben, ¿verdad?, que pues están haciendo el pecado y todo eso y andan haciendo eso. Pero eso es vivir en una gran mentira, ¿verdad?, del diablo. ¿Por qué? Porque entonces es el diablo es como diciendo, mira, te doy toda esta felicidad, mira, te doy todo esto, ¿verdad?, que te sientas bien, ¿verdad? Pero es que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y es la cosa, el diablo ya sabe que él está condenado, pero entonces él quiere llevar a todo lo que se pueda, llevar él, ¿verdad?, para él también no estar solo en el infierno. Acuérdense que la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que como el lago de fuego fue hecho para el diablo y sus ángeles. Pero lamentablemente entonces el hombre también, ¿verdad?, no quiere hacer las cosas de Dios, sino lo del diablo y va para allá. Entonces, muy importante ver, vea, cómo es que se condena a la persona, porque no quiere dejar de pecar. Ahora, por eso, y todavía, vea, hay quienes los defienden, es decir, defienden al malo, diciendo, es que no sabe la verdad. Ahora, fíjense, según la palabra de Dios, aunque la persona nunca haya escuchado de la Biblia o de Jesús, no tiene excusa para portarse mal. Porque la misma creación le grita que hay un creador. Y por lo tanto, si hay un creador, hay un Dios a quien algún día hay que darle cuentas de nuestras obras. Entonces eso ya está. Si vamos a Romanos 1, nada más viendo el versículo 20 y 21. Romanos 1, versículo 20 y 21. Dice, Romanos 1, 20 y 21, para que quede claro cómo, aún hasta la persona que nunca ha escuchado de la Biblia o de Jesús, dice cómo se condena. Dice versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, o sea, Dios que es invisible, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que dice ahí, que no tienen excusa, hablando de los hombres pecando, vea. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, o sea, aunque fuera nada más por la pura creación, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y luego ya menciona una lista de pecados, ¿no? Pero entonces uno puede ver, o sea, no hay ni siquiera excusa para aquella persona que dice, es que pues a mí nunca me han dado una Biblia y todo eso, no, que en la pura creación ellos saben que existe un Dios a quien algún día hay que dar cuenta. Ahora, por eso se condenan, porque prefieren la mentira que la verdad, prefieren la maldad que la justicia, prefieren hacer su propia voluntad que sujetarse a la voluntad de Dios su creador. Entonces, los que vivimos en la ciudad, algo que les quiero recomendar bastante, y yo lo he dicho antes, si nada más viven en la ciudad y todo eso, yo les recomiendo bastante que siempre lleven a su familia a lugares donde se ve la creación. Digo, porque tal vez a nuestro alrededor, pues nada más vemos banquetas y concreto, ¿verdad? Y edificios y todo eso, ¿verdad? Pero irse, ¿verdad?, a donde están lo que dijimos, ¿no? Que los lagos, los ríos, el océano, la playa, los bosques, las montañas, todo eso, o sea, las estrellas del cielo. Porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí,
que cuando estoy así en el bosque, estoy así en lo que fue hecho así por Dios, o sea, es como que si uno sintiera más su presencia, o sea, es como que si uno sintiera, yo creo por eso, o sea, por lo mismo que es la creación. Simplemente cuando eso, que vamos y que se vaya afuera, donde esté el súper oscuro, y que es decir, que no haya luz de la ciudad, y que ve la Vía Láctea, y el montón de estrellas que es imposible contar, que uno... solamente puede uno sorprenderse, o sea, solamente uno puede admirarse. ¿Sabían que hay una expresión que a veces se utiliza en la Biblia como para adorar a Dios? Y la expresión original dicen que significa hacer esto, así, así. Y es por eso cuando ustedes han visto, cuando a veces personas ven lugares hermosos, paisajes hermosos, y dicen las personas, porque están pensando en Dios, dicen, oh Dios, o sea, no como utilizando el nombre de Dios en vano, sino porque realmente eso los hace, o sea, ver, o sea, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, visibles en la creación del mundo. Entonces sí, o sea, lo del mundo siempre lo va a acercar a las cosas del mundo, pero la creación, lo hecho por Dios y todo eso siempre, o sea, lo va a tender a que usted piense más en Dios y en su eternidad o en la eternidad y los poquitos años que estamos aquí en esta vida. Entonces, Juan 3, 19 y 20, otra vez, ¿qué dice? Juan 3, 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea, Jesucristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero ya como invitación, ¿verdad? Quiero decir, ¿verdad? Pero si tú no quieres practicar el pecado, si no quieres practicar la verdad, ya, si tú no quieres estar en tinieblas, si no quieres estar en luz, si tú no quieres estar condenado, sino salvo, entonces cree en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cree que Él es el Hijo de Dios, cree que Él murió, ¿verdad?, por ti, ¿verdad?, para salvarte del pecado y la condenación, y que Él resucitó, y obedécelo y comienza una nueva vida en Cristo, ¿verdad?, confesando tu fe en Él y bautizándote como Él manda, ¿verdad? ¿Cómo dice ahí en el contexto de Juan capítulo 3, el versículo 5 al 7, y con esto terminamos? Juan 3, 5 al 7, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, si hay alguien aquí, ¿verdad?, que quiere nacer de nuevo, entonces díganos, ¿verdad?, cuando el hermano vea que trae el himno de invitación, quiera indicarlo, vea que quiere obedecer a Cristo, ahí nos menciona. Gracias y Dios lo bendiga.